Español. Nací en familias igualmente prominentes y de edades similares, me casé con Javier Forbes. Pero él tuvo un primer amor y yo estaba enamorada en secreto. Su primer amor lo lastimó y mi enamorada me abandonó. Después del matrimonio, nos convertimos en el equipo perfecto y nos ganamos el título de pareja modelo en nuestros círculos sociales. Sin embargo, justo cuando su primer amor y mi amor no correspondido comenzaron a arrepentirse y a volver a perseguirnos, sucedió algo inesperado: nos enamoramos el uno del otro. Un mes antes de mi compromiso con Javier, nos conocimos por primera vez. Javier eligió un restaurante en una terraza en la azotea, que ofrecía una vista panorámica del brillante horizonte de Manhattan. De camino allí después del trabajo, mi mejor amiga Susan me envió un mensaje: he investigado un poco. Javier parece una buena opción. Cuando llegué, Javier estaba en una llamada de trabajo, con las mangas de la camisa negra arremangadas hasta los codos. Hablando alemán con fluidez. Al notar mi presencia, me dio una sonrisa de disculpa y negué con la cabeza, indicando que estaba bien. Mientras continuaba su llamada durante los siguientes 10 minutos, mis pensamientos comenzaron a divagar. Primero me di cuenta de que Javier debía haber estudiado en Alemania. Durante la universidad se rumoreaba que su primer amor había sido la razón. Segundo, noté que hoy no llevaba sus habituales ligas en las mangas. Si bien su camisa carecía de la formalidad meticulosa que esperaba, había una elegancia informal en su apariencia. Hablando de esas ligas en las mangas, no pude evitar pensar en nuestro primer encuentro en el campo, en la finca ecuestre de su familia en los suburbios. Ese día había llevado tanto ligas en las mangas como un arnés de pecho, la tela tirando contra sus definidos bíceps y músculos del pecho. ¿Mi primer pensamiento en ese momento? Este es el hombre más guapo que he visto con un arnés de pecho. Cuando desmontó de su caballo y se acercó a mí, las primeras palabras que dijo fueron: «Hola, señorita Swan», dijo Javier ahora, terminando su llamada y sonriendo cálidamente. «Soy Javier». Para mi sorpresa, Javier y yo nos llevamos bien sin esfuerzo. Era el epítome de un caballero maduro y encantador. Desde los platos que pidió hasta los temas que discutimos, e incluso las flores que me dio después de la cena, todo se sintió perfectamente considerado y bien educado. Mantuvo un límite respetuoso al mismo tiempo que creaba una intimidad tácita que ambos entendíamos. Pero considerando que estábamos a punto de comprometernos, un poco más de intimidad no habría estado fuera de lugar. Después de la cena, Javier se ofreció a llevarme a casa. Su auto era un enorme vehículo todoterreno con un chasis tan alto que me costó subirme. Al notarlo, Javier extendió una mano para ayudarme a sentarme. Sonando un poco avergonzado mientras explicaba: tuve que visitar un sitio en la base hoy. Este auto es más práctico para el trabajo. Después de la universidad, había dejado el negocio familiar Forbes para comenzar su propia empresa de biotecnología desde cero. Lo bromeé: me sorprende que el señor Forbes pueda sacar tiempo de su apretada agenda para cenar conmigo. No deberías decirlo de esa manera, respondió Javier con seriedad, mirándome a los ojos. También estás ocupado con el trabajo. Es lo mínimo que puedo hacer. Miré fijamente sus ojos profundos y firmes durante unos momentos, luego le envié un mensaje a Susan: los hombres maduros y reflexivos son peligrosos. Su respuesta fue instantánea. ¿Finalmente te das cuenta de las ventajas de salir con un hombre maduro? ¿Qué estabas buscando antes? No tenía réplica para eso. Después de todo, había pasado mis años de juventud suspirando por chicos malos, jóvenes y salvajes. Claro. Esos jóvenes fogosos tenían sus encantos. Pero cuando el fuego ardía demasiado, se volvía más exasperante que atractivo. Cuando llegamos al edificio donde vivía mi apartamento, me enfrenté de inmediato a mi joven cachorro. Su nombre era Andrés Kerte, un apodo que mis amigos le dieron en broma como mi novio de fantasía. Para ser justos, mi enamoramiento por él no era exactamente un secreto. Desde nuestro tiempo como estudiantes en Finlandia hasta nuestra breve reconciliación después de que regresé a casa, habíamos estado enredados durante años. Siempre he sido del tipo que vuelve a visitar viejos amores, y Andrés fue mi relación más larga hasta la fecha. Antes de que siquiera saliera del auto, Javier ya había notado a Andrés apoyado casualmente contra su motocicleta afuera del edificio. Pero a diferencia de mí, la primera reacción de Javier no fue de reconocimiento, fue de sospecha. Ese hombre parece sospechoso. ¿Es realmente tan mala la tasa de criminalidad en esta área? Dudé por un momento antes de decidirme por la verdad. Es mi exnovio. Javier se congeló por un segundo, luego respondió suavemente: disculpas. ¿Necesitas que te dé un poco de espacio? Maldita sea, pensé. Javier está en un nivel completamente diferente. No es necesario. Puedo terminar esto en unos minutos, dije. De hecho, estaba pensando en invitarte a subir.
Si no es un inconveniente, podemos planear para otro momento, respondió Javier pensativamente antes de fruncir el ceño. ¿Te ha visto? Andrés efectivamente me había visto. Su expresión malhumorada rápidamente se oscureció cuando vio a Javier y el auto. Su tono se volvió brusco. Cariño, ¿quién es? Javier arqueó una ceja al oír el término cariño. Sentí que me iba a doler la cabeza. Andrés es 5 años más joven que yo y, en la mayoría de los casos, mi superioridad me hacía ser demasiado indulgente con él. Mis amigos solían quejarse, Andrés actúa como lo hace porque lo malcriaste. Imprudente e impulsivo y descarado. Abordaba todo con extremos. Recuerdo claramente que nos separamos hace 2 meses, dije con frialdad. En ese entonces yo estaba entrenando para la competición de Fórmula 1, en la base, replicó Andrés, claramente disgustado. ¿Quién es? Mi prometido, respondí secamente. Andrés, siendo como es, nunca se había tomado en serio nuestra ruptura. Después de todo, nos habíamos reconciliado una vez antes y confiaba en el favoritismo que siempre le había mostrado. Me engañaste, acusó con la incredulidad escrita en todo su rostro. ¿En serio estás usando eso como excusa para fastidiarme? Una oleada de frustración surgió y yo estaba lista para cortar las cosas de raíz cuando Javier, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Disculpe, señor, dijo Javier mientras salía del auto y caminaba para pararse frente a mí. Asumo que es una persona racional con un nivel básico de comprensión. Mariana lo dijo muy claramente desde el principio, rompieron hace 2 meses. La imponente figura de 1,88 metros de Javier y los años de entrenamiento físico hicieron que Andrés pareciera pequeño en comparación. De pie frente a mí de manera protectora, agregó, acusar a tu exnovia de engañarte desde el principio, ¿qué clase de modales es ese? Andrés instintivamente dio un paso atrás, evitando sabiamente la confrontación directa. Esa era una de sus pocas cualidades redentoras, sabía cuándo retirarse. Aún así sus ojos se enrojecieron mientras me miraba, con los labios apretados. Con una voz más suave preguntó, ¿Mariana? Respondí con firmeza, es mi prometido. Nos comprometemos el mes que viene. Andrés logró mantener una relación conmigo durante tanto tiempo en gran parte porque sabía exactamente cómo conquistarme. En los 2 años que estuvimos juntos, nunca tuvimos una sola pelea. ¿La razón? No importaba lo enojada que me pusiera, Andrés siempre calmaba la situación con su sonrisa descarada y sus dulces palabras. Pero eso también significaba que nuestros conflictos nunca se abordaban. Y mucho menos se resolvían. Ya rompí contigo, dije con firmeza. Ambas partes lo confirmaron. Si no me crees, puedes revisar nuestro historial de chat. Los ojos de Andrés parecían heridos. Esta era la primera vez que había sido tan dura con él, y no podía negar la punzada de culpa que sentía al verlo así. Me dirigió una mirada larga y penetrante con la voz tensa y temblorosa cuando dijo, será mejor que no te arrepientas de esto. Fiel a su naturaleza orgullosa, no se demoró ni suplicó. Andrés se dio la vuelta y se subió a su motocicleta, acelerando ruidosamente antes de acelerar. Cuando el sonido del motor se desvaneció en la distancia, me volví hacia Javier con una sonrisa tímida. Lamento que hayas tenido que presenciar eso. Javier negó con la cabeza, dudó por un momento y luego dijo, cuando se trata de relaciones, estoy seguro de que también has escuchado algunas cosas sobre mí. Asentí. A diferencia de mí, que tenía reputación de cambiar de novios anualmente desde que cumplí la mayoría de edad, el único escándalo romántico conocido de Javier había sido su primer amor, Vanessa Morgan. ¿Sigues en contacto con ella?, pregunté. Javier sonrió irónicamente y sacudió la cabeza. No desde lo que pasó hace 4 años. Entonces, eso es todo, dije con ligereza. No te estreses. Cada adulto tiene una historia. No es como si estuviéramos hablando de promiscuidad aquí. Hice una pausa y luego añadí con una sonrisa, aunque estoy segura de que has oído hablar de mi reputación. Mi historial de relaciones no es exactamente una lista corta. ¿Eso te molesta? No lo digas así, dijo Javier con seriedad, mirándome a los ojos. No se trata de si me molesta o no. Abordas cada relación con sinceridad, continuó. De hecho, en mi trabajo me he cruzado con algunos de tus ex. Me congelé un poco, sin estar segura de a dónde iba esto. Todos hablaron muy bien de ti, dijo con seriedad. Siempre que salías a la luz en una conversación, te describían como alguien divertido, inteligente y lleno de vida. En todo caso, me preocupa que pueda parecer demasiado rígido y aburrirte. Dios mío. Este hombre era peligroso.
Si hubiera sabido que los hombres maduros eran tan atractivos, hace mucho que hubiera dejado de usar mi apodo de coleccionista de jóvenes. Esa noche Javier no subió a mi apartamento. Cuando se fue, me puso la chaqueta de su traje sobre los hombros. La chaqueta tenía una fragancia suave y fresca, no demasiado fuerte, pero serena y constante como el propio Javier. Susan se apresuró a aplaudir su gesto. Magistral, absolutamente magistral, declaró. Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Está programando sutilmente tu próxima reunión, explicó Susan. Si no estás interesada en él, te olvidarás de la chaqueta y él podrá calcular cómo proceder en función de tu reacción. Pero si quieres volver a verlo, definitivamente se la devolverás. De pie allí, sosteniendo su chaqueta recién lavada en seco mientras me dirigía a su oficina, me quedé helada. Tus tácticas habituales pueden funcionar con los chicos jóvenes, agregó Susan. ¿Pero con Javier? Chica, será mejor que estés alerta. Cuando llegué al edificio de oficinas de Javier, ya era casi el final de la jornada laboral. Javier me había enviado un mensaje de texto antes y me dirigieron a su piso a través de su ascensor privado. La recepcionista me saludó cálidamente. La reunión del señor Forbes debería terminar en unos 10 minutos. Por favor, póngase cómoda, señorita Swan. Miré alrededor de la oficina de Javier, impresionada por el diseño limpio y sofisticado. Pero pequeños toques personales en su escritorio y estanterías insinuaban su personalidad, una Nintendo Switch. Un taco de billar montado en la pared y una cámara DSLR colocada en un estante. Exactamente 10 minutos después, Javier salió de su reunión, sosteniendo un ramo de rosas Earl Grey cuidadosamente arregladas. Las flores eran vibrantes y seguras de sí mismas, muy propias de él. Se inclinó y me ofreció las flores mientras yo me sentaba en el sofá. Disculpas por hacerte esperar. Espero que te gusten. ¿Qué tan altos podrían ser los estándares de Vanessa? ¿Ni siquiera Javier era lo suficientemente bueno para ella? ¿Qué te pasa?, respondió Susan, divertida. Vanessa es un desastre, insegura y orgullosa. Si hubiera elegido quedarse con Javier, no habría habido lugar para tu matrimonio arreglado. Susan, dije, reclinándome en mi asiento, te estoy asignando una tarea, averigua todo lo que puedas sobre lo que pasó entre Javier y Vanessa. De camino a la cena, toqué distraídamente la funda de mi teléfono, desplazándome por mi historial de chat con Susan. Perdida en mis pensamientos. La relación de Vanessa y Javier había sido un tema popular en las noticias del mundo del espectáculo. Vanessa, una estudiante destacada, había entrado en la Escuela Secundaria Internacional de Javier con una beca especial. A pesar de provenir de entornos muy diferentes, se habían enamorado, para gran desaprobación de ambas familias. Cuando estaba en la escuela secundaria preparándome para estudiar en el extranjero, había escuchado un comentario de pasada sobre cómo Javier había elegido asistir a la universidad en Alemania por Vanessa, donde la matrícula era más barata y Vanessa había asegurado la admisión. Incluso se había rebelado contra su familia por ella, dejando el negocio familiar Forbes para comenzar sus propios emprendimientos. Sus primeros años como empresario fueron difíciles y uno de mis exnovios, que había trabajado con él, describió a Javier como terco hasta el extremo. Que prefiere sufrir en lugar de tomar el camino fácil. Pero cuando Javier finalmente encontró el éxito y la familia Forbes cedió, Vanessa fue quien puso fin a la relación. Al parecer, la ruptura había sido todo menos amistosa y había dejado un sabor amargo para todos los involucrados. Eso también lo había aprendido de uno de mis ex. Miré a Javier, que ahora estaba dando marcha atrás con calma para estacionar el auto, e intenté imaginarlo como un joven impulsivo y descarado. Era casi imposible imaginarlo. Justo en ese momento mi teléfono vibró. Susan me había enviado un mensaje, tengo la primicia. En ese entonces, Vanessa no solo rompió con Javier. Se llevó a su equipo de proyecto principal y se fue a la empresa rival. Ahí terminó con el director ejecutivo de la rival, Frank Chase. Miré la pantalla con los ojos muy abiertos. Vaya, respondí. Es incluso peor que yo. Javier eligió un restaurante de cocina local y pidió los platos él mismo. Mientras escuchaba sus elecciones. Me sorprendió darme cuenta de que después de solo una comida anterior juntos, Javier ya había descubierto mis gustos. Javier, sin embargo, parecía completamente imperturbable. No es nada, dijo a la ligera. Cuando prestas atención, es fácil recordar. Tomé un sorbo de vino para ocultar el destello de emoción en mi pecho. Nunca había experimentado este tipo de atención por parte de Andrés. Como era la pareja mayor, siempre me había hecho cargo de cosas como pedir comida, por lo que se había convertido en algo natural para mí. La cena con Javier fue, como siempre, agradable y agradable.
Su estilo de conversación y sus intereses me aseguraron que no había pretensiones entre nosotros, realmente conectábamos. Desde juegos hasta trabajo, nuestros temas fluyeron con naturalidad. Una vez más, Javier me sorprendió con lo mucho que sabía sobre mis proyectos actuales. No pensé que te interesara el diseño de moda, admití, sintiéndome un poco culpable. No había prestado tanta atención a su trabajo como él al mío. No es por presumir, dijo Javier, chocando su copa con la mía y sonriendo, pero tengo un sentido de la estética bastante decente. No se equivocaba. Desde su impecable gusto en cuanto a ropa hasta su elección de flores y restaurantes, el refinado sentido del estilo de Javier era innegable. La comida terminó de forma espectacular. Después, Javier me entregó una pequeña caja azul y dijo con una cálida sonrisa: lo compré mientras viajaba. Pensé que te quedaría bien. Espero que te guste. Abrí la caja y encontré una pulsera de zafiro que brillaba bajo las luces. Me la puse de inmediato, pero el broche estaba elaborado con tanta delicadeza que me costó abrocharla. Javier se inclinó y me la aseguró con cuidado. Sonreí pasando mi brazo por el suyo. Gracias. Me encanta. Javier se rió entre dientes, revelando el hoyuelo en su mejilla derecha. Incluso cuando salimos del ascensor. No pude dejar de admirar la pulsera que llevaba en la muñeca. Javier, al darse cuenta, dijo con un extraño dejo de arrepentimiento: si hubiera sabido que te gustaría tanto, también me habría comprado el collar a juego. Antes de que pudiera responder, una voz gritó desde delante, llena de sorpresa. ¿Javier? Javier se quedó paralizado por un momento, su expresión cambió mientras se recomponía. Señorita Morgan, dijo, su tono frío. Vanessa Morgan era menuda, con rasgos delicados y un elegante traje gris que le daba un aspecto elegante y profesional. Irradiaba carisma del tipo que llama la atención de inmediato. Sin embargo, la sonrisa en su rostro vaciló en el momento en que me vio sosteniendo el brazo de Javier. Sin embargo, rápidamente la reemplazó con una sonrisa educada y practicada. Me miró y preguntó directamente: ¿y quién es? Levanté una ceja, divertida. Nada de cortesías. Solo una pregunta directa sobre mi identidad. El comportamiento de Vanessa no coincidía con los rumores sobre su fría y distante traición. A juzgar por su reacción, parecía que todavía tenía sentimientos por Javier. Dejé caer ligeramente mi muñeca y el brazalete de zafiro apareció a la vista. Sonreí y respondí: hola, soy Mariana, la prometida de Javier. La sonrisa de Vanessa se desvaneció por completo. Se volvió hacia Javier y su voz se elevó con incredulidad, tan aguda que casi rozaba lo estridente. ¿Estás comprometido? Sí, respondió Javier con calma. El compromiso es el mes que viene. Nos estamos tomando nuestro tiempo con los planes de boda, es un gran evento, después de todo. Agarré suavemente la manga de Javier, sin decir nada. Vanessa bajó la cabeza y se metió un mechón de cabello detrás de la oreja. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su rostro estaba extrañamente rígido, pero logró mantener una apariencia de compostura. ¿Es así?, preguntó en voz baja. ¿Están cenando aquí hoy? Recuerdo que solíamos disfrutar de la comida de este restaurante. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, me pregunto si el sabor ha cambiado. No pude contener una risita. Javier inclinó la cabeza ligeramente para mirarme, dándole un apretón tranquilizador a mi muñeca, que todavía descansaba sobre su brazo. Vengo aquí a menudo con amigos, respondió en un tono cálido. Supongo que estoy demasiado acostumbrado a la comida como para notar si el sabor ha cambiado. Pero sus platos locales son excelentes. Mi prometida es de aquí y prefiere los sabores más picantes. Hace poco regresó al país, así que la traje aquí para que se sintiera como en casa. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, lo vi, la forma en que el rostro de Vanessa se empalideció visiblemente. Bueno, no te entretendré, dijo después de una pausa, con su voz entrecortada y educada. Javier asintió cortésmente. Si no te importa. Nos despediremos entonces. El viaje de regreso a mi apartamento fue silencioso. No fue hasta que el coche se detuvo frente a mi edificio que Javier exhaló profundamente, con la mano apoyada en el volante. Lo siento, dijo finalmente. Creo que te hice enojar. Sorprendida, lo miré. No estoy enojada. Hice una pausa, deliberando si debía ser honesta. Bueno, tal vez estoy un poco enojada, admití. Pero no es por Vanessa. Es porque te has sentido deprimida todo el camino de regreso. Mi estado de ánimo no tiene nada que ver con Vanessa, dijo Javier, frotándose la cara con una mano. Si todavía sintiera algo por ella, no estaría comprometido contigo. Es solo que bajó la voz. Verla siempre despierta malos recuerdos.
Tentativamente extendí la mano para tomar su mano, pasando suavemente mis dedos por ella. Déjame disculparme primero. Le pedí a alguien que investigara por qué tú y Vanessa rompieron. No necesitas disculparte, dijo, entrelazando sus dedos con los míos. Lo que pasó entre nosotros era prácticamente de conocimiento público. Aunque no lo hubieras investigado, te lo habría contado en algún momento. No pude evitar sonreír. Entonces, ¿por qué las cosas terminaron como terminaron?, pregunté. Sus acciones son difíciles de entender para mí. Yo tampoco lo sé, dijo Javier con una sonrisa amarga. Tal vez me odiaba. Se reclinó con la mirada distante mientras reflexionaba. Salimos durante 2 años, pero el resto de nuestra relación fue un ciclo de rupturas y reconciliaciones. Entre mi familia y la interferencia de su madre, el dolor superó con creces la felicidad. Suspiró. Incluso ahora, cuando lo recuerdo, la mayor parte fueron peleas a gritos. Hacia el final, se sintió mal al verme luchar después de dejar a la familia Forbes, pero lloraba por eso, luego me atacaba y luego me abrazaba. Estudiamos el mismo campo, así que naturalmente empezamos un negocio juntos. Ella tenía un talento increíble. Todo el mundo podía verlo. Pero siempre decía que no podía alcanzar todo su potencial en mi empresa. Creía que todo el mundo pensaba que había llegado a donde estaba gracias a mí. Cuando le daba regalos, si eran demasiado caros, se ponía pasivo-agresiva. Si eran modestos o no le daba nada en absoluto, me acusaba de no preocuparme por ella. Javier se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Tal vez no hice lo suficiente. Tal vez no le di la sensación de seguridad que necesitaba. Hice girar nuestras manos entrelazadas juguetonamente. ¿De verdad le estás diciendo a tu prometida que no le diste a tu ex suficiente seguridad? La expresión de Javier cambió a una mezcla inusualmente nerviosa de arrepentimiento y pánico. Eso no es lo que quise decir. Me reí. Lo sé, solo te estoy tomando el pelo. ¿De verdad se fue a tu empresa rival?, pregunté. Sí. Javier dudó antes de continuar. En ese momento mi familia finalmente había aceptado nuestro matrimonio. Pero yo me encontré dudando. Nuestra relación no era saludable y, para empeorar las cosas, tuvimos un gran desacuerdo sobre un proyecto clave. Hizo una pausa, su tono medido. Ella estaba obsesionada con ese desacuerdo. Necesitaba que yo validara su perspectiva, pero al final, ya no se trataba del proyecto, era solo una válvula de escape para sus frustraciones. Me quedé callado, escuchando mientras continuaba. Perdimos la licitación para ese proyecto ante la empresa rival, y decidí reestructurar mi equipo ejecutivo. Me tomé un descanso de 2 semanas para reiniciarme. Javier bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. ¿Ya sabes lo que pasó después de eso?, pregunté suavemente. ¿Por qué crees que eligió traicionarte? Me dijo que me envidiaba, dijo después de un momento de silencio. Le molestaba lo fácil que había sido mi camino, le molestaba que yo hubiera nacido en la familia Forbes. Dijo que pisoteé su dignidad. No lo pienses así, dije, soltando su mano para desabrocharme el cinturón de seguridad. Inclinándome, lo rodeé con mis brazos. Ambos hemos sido honestos esta noche. Dejemos este tema aquí y no lo volvamos a abordar nunca más. El abrazo de Javier tenía ese aroma familiar y fresco que me hacía sentir segura. Nuestra diferencia de tamaño me permitió acurrucarme completamente en su pecho. Antes de apartarme, le planté un ligero beso en la punta de la nariz. Aquí tienes un beso para quitarte todos los malos sentimientos, dije con una sonrisa. Las orejas de Javier se pusieron de un tono rosa mientras sus espesas pestañas revoloteaban. Bajando la mirada, murmuró, solo aquí. Maldita sea. Por enésima vez pensé, Javier es aterrador. Tumbada en el sofá, le envié un mensaje de texto a Susan. Besar a un hombre maduro es simplemente diferente. Es suave, deliberado, como ser devorada un pequeño bocado a la vez. La respuesta de Susan fue gélida. No necesitaba saber eso. No fuiste tú quien contó que tu ex era demasiado rápido la última vez, le respondí. Mientras nos reíamos y bromeábamos, mi teléfono vibró. Javier me envió un mensaje de texto para decirme que había llegado a casa sano y salvo, seguido de otro mensaje preguntándome si estaba libre la semana que viene para hablar sobre los lugares del compromiso y los planes de la boda. Inmediatamente revisé mi agenda. Había reservado una clase de boxeo para el próximo fin de semana, pero le dije a mi asistente que la reprogramará. Le respondí con un mensaje de texto a Javier, estoy libre. Su respuesta vino con una calcomanía de un gato suave y caricaturesco, con un alegre está bien, rebotando sobre su cabeza. Hice una pausa, miré la pantalla por un momento,
luego hundí mi cara en los cojines del sofá, reprimiendo una sonrisa. El teléfono vibró de nuevo. Javier, cuando dije que te traje a ese restaurante para hacerte feliz, lo decía en serio. No fue por Vanessa. Tumbada en el sofá, no pude contener la risa. Momentos como estos eran raros para mí, ligeros, desenfrenados y despreocupados. ¿Pero por qué debería importarme? A Javier le importaba. Y hay algo innegablemente dulce en un esfuerzo mutuo y genuino en una relación. Me había imaginado a Javier y a mí eligiendo vestidos de novia, eligiendo destinos de luna de miel y diseñando nuestros anillos de boda juntos. Pero nunca había pensado que Javier tuviera opiniones, ni siquiera ideas, sobre algo tan trivial como mi manicura. Lo miré estupefacta. ¿Cómo eres tan meticuloso? Las cosas hermosas son universales, ¿no?, dijo Javier en voz baja, tomando mi mano en la suya. Su mano era notablemente más grande que la mía, y la envolvió sin esfuerzo. Y las cosas que amas, continuó, también me gustaría aprender más sobre ellas. Me cubrí la cara con mi mano libre y murmuré, eres demasiado, Javier. Es aterrador. Javier inclinó la cabeza, confundido. Pero sonrió cálidamente de todos modos. No me arreglo las uñas a menudo, añadí, balanceando ligeramente nuestras manos entrelazadas. Boxeo con regularidad y tener las uñas largas sería realmente un inconveniente. No estaba exagerando, en ese momento vi un destello inconfundible de emoción y alegría en sus ojos profundos. Sospeché que tenías una rutina de ejercicios, dijo Javier, sin apartar la mirada de la mía. Tienes un físico hermosamente saludable. Levantó mi mano y me dio un beso en el dorso antes de mirarme. Entonces agreguemos el boxeo a nuestras futuras opciones de citas. He estado boxeando durante años. No esperamos al futuro. Después de finalizar el atuendo de boda, nos dirigimos directamente a un gimnasio de boxeo. Bueno, llamarlo gimnasio de boxeo sería subestimarlo, era un club de fitness enorme con estrictos requisitos de membresía. Me había postulado cuando regresé por primera vez al país, solo para ser rechazada. Mientras me vendaba las manos. Me quejé casualmente y Javier, luciendo un poco avergonzado, dijo suavemente, lamento no haberte dicho antes. Presenté la solicitud de membresía a mi nombre para ti. Parpadeé momentáneamente aturdida. Javier se frotó la nuca evitando mi mirada. Este club es una iniciativa conjunta entre un amigo de la escuela de posgrado y yo. Soy uno de los socios. Me sentí completamente encantado por su actitud avergonzada. Levanté mi mano vendada y le rasqué la barbilla en broma. Bueno, gracias, señor Forbes. Boxear con Javier era emocionante. Era un excelente compañero de entrenamiento, muy superior tanto en resistencia como en fuerza, pero no dejaba de elogiar mis golpes todo el tiempo. Aunque confiaba en mi técnica, ni siquiera yo podía soportar los incesantes halagos. Durante un descanso, Javier me presentó al otro copropietario del club, Jack, un viejo amigo suyo. Los amigos de Javier tenían un fuerte sentido de los límites, eran educados. Agradables y nunca se pasaban de la raya. Después de saludarme, Jack dijo, he oído hablar mucho de ti a lo largo de los años. Al conocerte ahora, veo que todo es cierto. Pensé, ¿cómo se las arregla para elogiar a la gente con tanta sinceridad sin que suene falso o abrumador? A mitad de la conversación sobre el funcionamiento del club, me disculpé para ducharme y los dejé para que hablaran. Cuando regresé, vi a una invitada no deseada. Vanessa, vestida con ropa deportiva, le estaba entregando una botella de agua a Javier. Dudé sosteniendo en mi propia mano el agua que había preparado para Javier. Después de un momento de deliberación, me acerqué en silencio. ¿Viniste aquí solo?, preguntó Vanessa, bajando la botella mientras una sonrisa autocrítica se dibujaba en sus labios. ¿Ni siquiera aceptarás una botella de agua de mí ahora? Estoy aquí con Mariana, respondió Javier sin levantar la vista, concentrado en desenvolver sus vendas de las manos. Su tono era frío, casi despectivo. El desinterés evidente en su comportamiento. ¿Es así? ¿También le estás enseñando a boxear?, preguntó Vanessa, su tono ligero pero con un dejo de sondeo. Ella no necesita que yo le enseñe, respondió Javier con calma. Mariana ha estado practicando durante años y es bastante hábil. No pude evitar que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Recuerdo cuando solíamos venir aquí los fines de semana y tú me enseñabas a boxear, dijo Vanessa, con la voz teñida de nostalgia. Yo era tan torpe, me llevó una eternidad aprender. Eso es porque no tenías el hábito de hacer ejercicio, respondió Javier con suavidad. Sin esa base es difícil aprender a boxear. Hizo una pausa y luego añadió con naturalidad, pero Frank puede enseñarte ahora. Es bueno boxeando.
El rostro de Vanessa se puso completamente blanco. Javier, ¿me odias?, preguntó Vanessa de repente con la voz tensa. En realidad no, respondió Javier, volviendo la cabeza hacia mí. En el momento en que me vio, su expresión se suavizó con una sonrisa. Volvió a mirar a Vanessa y dijo: «Señorita Morgan, mi prometida está aquí. Nos iremos ahora». Agarró sus guantes y caminó hacia mí. Cuando pasó junto a ella, Vanessa me miró por encima del hombro y de repente gritó: «Javier, ¿qué significaron para ti todos esos años que pasamos juntos?». Javier tomó la botella de agua que le entregué y sin dudarlo, respondió: «Una pérdida de tiempo». No pude evitarlo, me eché a reír y saqué la lengua juguetonamente. Javier me pasó el brazo por los hombros y nos dirigió hacia la salida. Jack sugirió cenar más tarde. «¿Qué te parece la comida mexicana?». «Absolutamente», dije. Luego, con una mirada avergonzada, añadí: «Perdón por escuchar tu conversación». «Eso no fue escuchar a escondidas, estabas escuchando con bastante franqueza», dijo Javier con una sonrisa, mostrando el leve hoyuelo de su mejilla. A Jack le preocupaba que lo malinterpretaras si volvías y veías a Vanessa. «Parece que eso ya está resuelto». «Por alguna razón». En ese momento me recordó a un gato orgulloso y seguro de sí mismo. La cena fue un evento delicioso. Al final de la velada, Jack me agregó a sus contactos e incluso me incluyó en el chat grupal de sus amigos cercanos. Al revisar los nombres me detuve sorprendida. «¿Thomas Gray también es tu amigo?». El hermano menor de Thomas había sido mi primer amor. En ese entonces éramos salvajes e imprudentes, y nuestra ruptura había sido un asunto dramático y complicado. La culpa me invadió. Javier tarareó en confirmación, luego captó mi expresión. Su hermano fue a la escuela secundaria en el extranjero. Realmente no lo conozco bien. Al ver su reacción, pregunté con cuidado: ¿eso te hace sentir incómoda? Para ser honesta, un poco, admitió Javier, tomando mi mano entre las suyas. Pero ellos son tu pasado y yo soy tu futuro. Haré todo lo posible para asegurarme de que nunca te arrepientas de elegirme. La fiesta de compromiso se celebró en un hotel junto al mar y el día anterior. Nuestras familias se reunieron para cenar. Nuestras familias siempre habían mantenido buenas relaciones, con frecuentes colaboraciones comerciales a lo largo de los años. Después de cenar, la madre de Javier me sorprendió quitándome un collar que había llevado durante años y colocándomelo alrededor del cuello. Era una reliquia de familia, valiosa no solo por su valor monetario sino también por su valor sentimental. Me tocó suavemente la cara y sonrió con calidez. «Cuídense mucho», dijo. Después de despedirnos de nuestras familias, Javier y yo nos quedamos en el resort. Más tarde esa noche, recién salidos de la ducha y en pijama, nos sentamos juntos a jugar videojuegos. A mitad de la partida, terminé apoyando mi cabeza en el regazo de Javier. Sus músculos del muslo se tensaron al principio, pero pronto se relajaron. Incliné la cabeza para mirar su estómago y no pude evitar reír. Javier dejó escapar un suspiro resignado. «Snowy. Te estás volviendo más atrevido cada día». Snowy era mi apodo de la infancia, un guiño burlón a mi figura redonda y regordeta de entonces. Mi familia me había llamado así durante la cena anterior, para mi vergüenza. Nerviosa, respondí pellizcándole el costado. Javier se inclinó hacia atrás, cayendo sobre la alfombra, y yo lo seguí, desparramándome sobre su pecho. «¿No te gusta?», bromeé. «No sería una mentira decir que no», dijo Javier, rodeándome con sus brazos. «Simplemente parece que nos estamos moviendo muy rápido». Le di un golpecito en el pecho sonriendo. «¿Por qué accediste a casarte conmigo en primer lugar?». Javier me tomó la mano y me miró a los ojos. «Puede que esto te haga sentir incómoda, pero quiero ser sincero. Al principio, en realidad fue solo porque me parecía correcto. Mi última relación fue agotadora», admitió. «Sentí que todo el mundo estaba en contra nuestra. Mi inmadurez en ese momento lastimó a mis padres, y no quería pasar por eso otra vez». Tomando suavemente mis dedos, agregó: «Cuando nuestras familias sugirieron por primera vez la idea de un matrimonio arreglado, de hecho te vi en mi propiedad ecuestre. Acababas de regresar al campo y elegiste el caballo más salvaje del establo. Te vi domarlo desde el balcón del segundo piso». «Mariana, eres cautivadora», dijo Javier, bajando la mirada para besar las yemas de mis dedos. «Eres fuerte, vibrante y llena de vida. Cada día contigo se siente como un día que vale la pena vivir». Mi rostro comenzó a calentarse y Javier se inclinó hacia adelante para besarme la frente. «Cariño, casarme contigo es la mejor decisión que he tomado en mi vida». La fiesta de compromiso fue un rotundo éxito.
La empresa de Javier emitió un anuncio de felicitación y nuestros círculos de amigos comenzaron a mezclarse. El único giro inesperado se produjo cuando Andrés irrumpió en la fiesta. El joven tonto irrumpió en mi camerino y sin preámbulos. Me preguntó si quería fugarme con él. La habitación se sumió en un silencio atónito. Sé que te casas con él solo por el matrimonio concertado, dijo Andrés, con la voz cargada de angustia. Lamento haber sido tan egoísta antes, por no entender tus luchas. Mariana, huyamos juntos. Tomando mi mano, suplicó, dejemos todo atrás y comencemos de nuevo, una vida sencilla y feliz, solo los dos. Susan, que había estado de pie con los brazos cruzados, se rió. Cariño, dijo secamente, tu primera tarea es terminar la universidad. La segunda es descubrir qué es lo que te apasiona en la vida. Los demás en el vestuario no pudieron contener la risa. Suspiré sacudiendo la cabeza. Andrés, fui genuinamente feliz durante el tiempo que pasamos juntos estos últimos 2 años, de verdad. Pero ya se acabó. El matrimonio arreglado es parte de ello, sí, dije, mi tono gentil pero inflexible. Pero la otra parte es que me gusta Javier. ¿Entiendes? Mi mirada se suavizó incluso cuando mis palabras hirieron profundamente. Es hora de que crezcas. Después de que Andrés se fue, Susan se dobló de risa, prácticamente sin aliento. Se lo merece. Te dije en ese entonces que no salieras con alguien que apenas había salido de la adolescencia. Enterraba mi cara en mis manos. No me lo recuerdes. Debí haber perdido la cabeza. Javier probablemente escuchó sobre el incidente, pero una de las mejores cosas de él es su capacidad para discernir lo que se debe y no se debe abordar. O tal vez es solo que Andrés ni siquiera merece la atención de Javier. Más tarde, mientras deslizaba el anillo de compromiso en mi dedo, Javier levantó suavemente mi mano hacia sus labios y la besó suavemente. Me sonrió, su mirada firme y cálida. Me aseguraré de que seas feliz para siempre. Después del compromiso, me mudé al apartamento de Javier en el centro. Javier era una persona que valoraba la calidad de vida y tenía un fuerte sentido de los límites personales. Eso quedó claro desde el momento en que entré en su apartamento meticulosamente diseñado en el piso 50. La segunda cosa que me llamó la atención fue lo acostumbrado que estaba a vivir solo. Pero rápidamente lo interrumpí. Javier llevó mi equipaje al vestidor. La ama de llaves viene 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, durante nuestro horario de trabajo, así que no nos molestará. Ya le pedí que despeje la mitad del armario para ti. Mira cómo te gustaría organizar tus cosas. Sentado en el reposabrazos del sofá, Javier tomó mi mano. Después de romper con Vanessa, he vivido aquí solo durante 4 años. Aparte de la criada y de mí, nunca ha estado aquí nadie, dijo, mirándome a los ojos. Así que, por favor, no te sientas fuera de lugar. Me acerqué más. Le rodeé el cuello con los brazos y lo besé. Vivir juntos resultó ser mucho más fácil de lo que había imaginado. Javier había preparado cuidadosamente copias de todos los productos de maquillaje y cuidado personal que yo usaba. Tampoco teníamos ningún hábito conflictivo, a los dos nos gustaba planificar y mantener las cosas ordenadas. El único problema era que nuestros estilos de dormir eran muy diferentes. Mi postura para dormir era caótica, por decirlo menos. La primera mañana, me desperté con una pierna sobre la cintura de Javier. Sus ojeras lo decían todo, no había dormido nada bien. Pero el problema se resolvió fácilmente. Javier se acostumbró a sujetarme la cintura mientras dormíamos, lo que ayudó a contener la mayoría de mis movimientos salvajes. Fue entonces cuando descubrí uno de los inesperados y adorables hábitos de Javier: se levantaba un poco tarde. Sobre todo después de haber trabajado hasta tarde la noche anterior. Le costaba levantarse a la mañana siguiente. Cuando le pellizcaba la nariz para despertarlo, fruncía el ceño y se hundía más entre las sábanas, murmurando, 2 minutos más. No podía dejar de reírme de lo lindo que se veía. Antes de que pudiera pensar, las palabras salieron de mi boca: cariño, solo eres un cerdito dormilón. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, me quedé helada. Javier, con su figura de 1,88 metros, hombros anchos y comportamiento maduro, no era uno de los jóvenes con los que había salido antes. Esas palabras dulces probablemente no eran apropiadas. Pero entonces noté que sus orejas gradualmente se volvían de un profundo tono rojo. Con voz ronca me preguntó: ¿así es como solías hablar con tus exnovios? Sin dudarlo sonreí y respondí: de ahora en adelante solo te lo diré a ti. 2 meses después de nuestro compromiso, Andrés, que se había quedado callado después de su arrebato dramático en la fiesta de compromiso, resurgió de repente. Sus payasadas iban desde disculparse entre lágrimas a amigos en común por su inmadurez pasada,
hasta enviarme ramos de flores a diario e incluso declarar su intención de recuperarme. Estaba al borde de un colapso. Por primera vez me arrepentí de mi historial de romances fugaces. Nunca había imaginado que alguien de mi pasado pudiera aferrarse a mí con tanta terquedad. Susan encontró diversión infinita en mi situación. Te lo dije cuando empezaste a salir con él, se había convertido en una molestia con el tiempo. Me froté las sienes mientras el persistente arco de redención de Andrés parecía volverse más intenso. Justo cuando me estaba preparando para tomar medidas más duras y terminar las cosas para siempre, Andrés de repente se calmó. Curiosa, decidí preguntarle a Javier al respecto. No hice nada, respondió Javier, tomando un sorbo de su café. Su jefe de pasantía es un amigo mío. Simplemente le di una pequeña muestra de lo duro que puede ser el mundo real. Hizo una pausa, su tono se suavizó. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal por él? No respondí de inmediato. En cambio, tomé su taza, bebí un sorbo de su café y fingí sorpresa. Bebé, ¿estás celosa? Javier apartó la cara, negándose a responder. Incapaz de contener mi risa, me senté a horcajadas sobre su regazo y lo envolví con mis brazos, plantándole un beso en la mejilla. Gracias, Javier. No, no me siento mal por él. El único que me importa eres tú. El hoyuelo en su mejilla reapareció. Lo besé y bromeé, cariño, eres el más lindo. El más lindo. Javier me abrazó fuerte y me besó durante 20 minutos, hasta que casi me quedé sin aliento. Lo que no esperaba era que, si bien mi situación de enamoramiento se había resuelto, el primer amor de Javier, Vanessa, comenzara a causar problemas nuevamente. Vanessa me buscó directamente. Acordamos encontrarnos en un café después de mi jornada laboral. Cuando llegué y tomé asiento, las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Señorita Swan, ahora está disfrutando de la madurez y la dulzura de Javier». Pero, ¿alguna vez consideró que toda su ternura hacia usted fue algo que yo le enseñé? Ni siquiera había tenido la oportunidad de beber mi café cuando me eché a reír. La expresión de Vanessa se agrió. ¿Qué es tan gracioso? Morgan, dije, dejando mi taza. Antes de conocerte, la gente te describía como una persona insegura y arrogante. Solía preguntarme cómo podían coexistir rasgos tan contradictorios en una sola persona. Pero ahora que te conozco, lo entiendo. Su rostro se ensombreció y se burló. ¿Cómo podría compararme con alguien como tú con tu origen privilegiado? Si tuviera tu estatus, ni siquiera habría un lugar para ti. ¿De verdad?, pregunté, inclinando la cabeza. ¿Y Javier? ¿No estuvo a tu lado? Luchó contra su familia, que siempre había sido armoniosa, por ti. Hizo innumerables esfuerzos por ti. ¿Y qué le diste a cambio? Me incliné ligeramente hacia adelante con un tono todavía tranquilo. Le robaste su trabajo duro, traicionaste su lealtad y su amor, y lo dejaste con nada más que una traición despiadada. Vanessa, continué con voz tranquila, no careces de talento. De hecho, eres excepcional. Obtuviste becas para tus títulos de grado y posgrado en Alemania. Dejando de lado los factores externos, te admiro de verdad. Nunca juzgo las relaciones de los demás, añadí, porque el amor es complicado, y solo las personas involucradas pueden comprenderlo de verdad. Dejé mi café. Pero Vanessa, lo que has dicho hoy me hace sentir de verdad que Javier se merecía algo mejor. La madurez y la amabilidad de Javier no fueron algo que le entrenaste. Son parte de lo que es, de su naturaleza innata, continué. Con un tono firme. Siempre ha tenido un extraordinario sentido de la empatía. La crianza de su familia lo formó y los desafíos de la vida lo refinaron. El hombre que es hoy no debe gratitud a nadie más que a sí mismo, a la resiliencia que mostró cuando se negó a rendirse, incluso en su peor momento. El rostro de Vanessa se puso pálido. No respondió. En tu relación, la persona que más sufrió siempre fue él. Deberías saberlo mejor que nadie. Me puse de pie, tomé mi bolso y dije con calma: adiós, Vanessa. Al salir del café, sentí una extraña mezcla de emociones, difícil de expresar con palabras. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de Javier, preguntándome por qué no había ido a buscarlo al trabajo todavía. Sonreí para mis adentros. Había terminado temprano hoy, y habíamos planeado que yo lo recogería. Respondiendo rápidamente. Me detuve en una floristería cercana para pedir un ramo de rosas blancas. La imagen de la reacción encantada de Javier ante las rosas trajo una sonrisa a mi rostro antes de que saliera de la tienda. Llevando el gran ramo de rosas blancas, entré en el ascensor justo cuando la jornada laboral estaba terminando. Mientras caminaba por el vestíbulo del edificio, todos los pares de ojos parecían seguirme.
Momentáneamente desconcertada por la atención, me revisé mentalmente. Aparte de las llamativas rosas blancas en mis brazos, no podía pensar en nada fuera de lo común. Algunos empleados me sonrieron cálidamente cuando hicimos contacto visual, lo que aumentó mi confusión. No fue hasta que llegué al piso de Javier que se resolvió el misterio. La empresa publicó un anuncio, explicó la secretaria de Javier, también llamada Mariana, con una sonrisa. El día de tu compromiso, incluso repartieron regalos a todos los empleados. Eso es maravilloso, respondí con una risita. Mariana, siempre atenta. Me trajo una taza de café. Ha habido un problema con la sucursal, explicó. De lo contrario, ya se habrían ido todos. Gracias por esperar. Pasó otra media hora antes de que Javier saliera de su oficina. Su cansancio era evidente en las líneas de su rostro y parecía apenado cuando me vio. Lamento mucho haberte hecho esperar cuando acordamos esto, dijo. No te preocupes, no fue mucho, respondí desde mi asiento en el sofá, extendiendo los brazos. Ven aquí para darte un abrazo. Javier suspiró, su tensión se disipó mientras se inclinaba hacia mí, enterrando su rostro en el hueco de mi cuello. Con un poco de esfuerzo, logré levantar el ramo de rosas blancas del costado del sofá, y le dije con una risa, toma, son para ti. Anímate, cariño. No exagero cuando digo que los ojos de Javier se iluminaron en ese instante. Con sus largas pestañas y hoyuelos mientras me sonreía, dijo suavemente. Me encantan. Dios mío. Salir con Javier es como experimentar el irresistible encanto de un hombre maduro y un cachorro cariñoso, todo a la vez. Con solo un ramo de flores, Javier estaba completamente desarmado. Siempre estaba sereno, pero durante la cena, pude sentir una leve inquietud. Esa inquietud alcanzó su punto máximo cuando mencioné que Vanessa había venido a verme. Conté nuestra conversación con sinceridad y Javier se quedó en silencio durante un largo momento antes de decir, cariño, no soy tan genial como me haces parecer. Lo miré directamente a los ojos. Javier, eres exactamente así de genial. Esa noche, mientras conducíamos a casa, Javier conducía más rápido de lo habitual. Cuando llegamos a nuestro complejo de apartamentos, le pedí que se detuviera en la tienda de conveniencia cercana. Sus manos se apretaron ligeramente sobre el volante y pude ver la tensión en su postura, parecía darse cuenta de lo que estaba sugiriendo. ¿Estás segura de que no quieres comprarlo? Bromeé. En la penumbra del auto vi que sus orejas se ponían rojas. Apretando el puño contra su boca, giró la cabeza ligeramente y murmuró, ya me he preparado desde nuestro compromiso. Al encontrarse con mi mirada divertida, bajó los ojos. Quería asegurarme de que todo fuera perfecto. Reprimiendo mi risa, asentí. Por supuesto. Todo lo aprobado por Forbes debe ser de primera calidad. Caminamos de la mano hacia el ascensor. Su palma estaba cálida, al igual que la mía. Desbloqueo con huella dactilar. Puerta abierta. Puerta cerrada. Al segundo siguiente estaba inmovilizada contra la pared mientras los besos de Javier descendían, feroces, suaves, envolventes y rebosantes de amor. Todas las formas en que se preocupaba por mí se expresaron en ese beso. Nos dirigimos a trompicones hacia el dormitorio como dos adolescentes perdidos en un torbellino de pasión. Pero había una pequeña sorpresa. Javier, a pesar de toda su madurez y experiencia en la vida, era torpe en ese aspecto en particular. Javier ya era virgen. No pude reprimir una risa suave. Su respuesta fue morderme el labio inferior con frustración, mirándome con una mezcla entrañable de vergüenza y determinación. Enséñame, murmuró con la voz cargada de vulnerabilidad. Y así lo hice a fondo y con pasión. Ninguna de las dos durmió esa noche. Al día siguiente Susan y yo nos reunimos para una sesión de té informal de chicas. En medio de una charla informal, me preguntó entonces cómo estuvo anoche. Sus agudos instintos eran imposibles de engañar, y yo no tenía intención de ocultárselo. Consideré su pregunta por un momento antes de decir, él es mejor que cualquier hombre con el que haya estado. Susan sonrió. Con una resistencia como la tuya, eres una pareja perfecta. Me reí, aceptando el cumplido. Lógicamente la planificación de la boda debería haber comenzado justo después del compromiso. Sin embargo, surgió una nueva oportunidad profesional. Me ofrecieron un programa de capacitación de un año en la sede de mi empresa en Dinamarca. Era una oportunidad poco común de avanzar en mi carrera, posicionándome para un puesto de gerente regional para el que me había estado preparando. Para dos personas maduras como nosotros, no hubo discusión. Sin siquiera necesitar una discusión formal, Javier y yo acordamos posponer la boda. El tiempo pasó en una maravillosa confusión de besos y abrazos.
Hacia finales de año, Javier me invitó a asistir a la conferencia anual de su empresa. Como gesto de respeto, el propio Forbes escribió la invitación. Los principales miembros de la empresa de Javier, especialmente los de su equipo principal, ya me conocían. Cuando entré en el lugar, me recibieron con un entusiasmo inesperado. Al parecer, la secretaria de Javier había dejado escapar que en los chats internos de la empresa se referían a mí cariñosamente como la esposa del jefe. Era a la vez halagador y divertido. No pude evitar sonreír mientras pensaba, bueno, supongo que lo soy. Cuando terminó la reunión, Javier subió al escenario para pronunciar su discurso en medio de un estruendoso aplauso. Habló de los logros de la empresa durante el año pasado y sus metas futuras. Su ritmo era mesurado, su tono cálido, nunca de lugares comunes huecos, sus palabras transmitían sinceridad e inspiración. Después de cubrir las formalidades, Javier hizo una pausa y los aplausos aumentaron antes de que volviera a hablar. Durante el año pasado me comprometí con el amor de mi vida, entrando en un nuevo y hermoso capítulo de mi viaje. Me quedé congelada en mi asiento, desconcertada. A mi alrededor, los murmullos y la emoción se extendieron entre el público. En cada momento crucial de mi vida, continuó Javier con voz firme. Siempre me he agradecido a mí mismo por mi perseverancia, por no rendirme. Sonrió levemente, su expresión se suavizó cuando su mirada se posó en mí. Pero de ahora en adelante mi gratitud pertenecerá a la persona más importante de mi vida, Mariana, señorita Swan. La multitud estalló, vítores y aplausos resonaron en la sala mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Mi mundo una vez estuvo congelado, estéril y desolado, dijo Javier, sin apartar sus ojos de los míos. Pero gracias a ti, el hielo se ha derretido y mi vida ahora está en plena floración. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. No pude ver nada más que la mirada gentil de Javier mientras me sonreía. Dijo mi nombre, su voz resonante y firme. Después de una breve pausa, habló de nuevo, su tono profundo y rico, ICH Liebedich. Fin.